Hola amigos, ¿cómo están? Hoy iniciamos con el audiolibro de Marian Rojas Estapé, Recupera tu mente, reconquista tu vida. La doctora Marian Rojas Estapé es psiquiatra licenciada en medicina por la Universidad de Navarra. Trabaja en el Instituto Rojas Estapé en Madrid y su labor profesional se centra principalmente en el tratamiento de personas con ansiedad, depresión y trastornos de personalidad, trastornos de conducta, enfermedades somáticas y de trauma. En sus libros Cómo hacer que te pasen cosas buenas y Encuentra tu persona vitamina fueron obras más vendidas en España en el año 2022. Este es, parecer, su tercer libro y iniciamos con la primera, que se llama La dopamina. En el 1. Número 1, nuestra protagonista. Entonces, iniciamos. En los últimos años, el avance de la neurociencia ha proporcionado información muy valiosa para entender el comportamiento humano, razones por las cuales es tan frecuente entrar en una espiral de apatía, de intolerancia al dolor, de angustia constante, lo que deriva a una grave crisis de salud mental y como corolario final, la sensación que hemos perdido el control de nuestra vida. La realidad es multifactorial y cualquier explicación breve que hagamos será necesariamente un reduccionismo. Mi intención es proporcionarte nuevas herramientas para que te comprendas mejor y entender lo que está sucediendo en la mente para orientarte, para ayudarte, para tomar decisiones adecuadas. Lo he repetido y lo seguiré repitiendo. Comprender es aliviar. Si comprendes qué te está sucediendo, qué nos está pasando como sociedad, sentirás un gran alivio. Lo siguiente será decidir qué hacer al respecto, pero el primer paso consiste en conocer e interpretar lo que nos ocurre, lo que estamos viviendo desde el aspecto psicológico y desde una base neurocientífica. Empecemos por conceptos básicos pero necesarios para poder adentrarnos en el apasionante mundo de la neurociencia, de las emociones y de la conducta. La neurona es una célula del sistema nervioso responsable de transmitir información de forma La neurona es célula del sistema nervioso responsable de transmitir información en una señal bioquímica y eléctrica. Esa comunicación por medio de neurotransmisores es clave en el comportamiento, en el estado de ánimo, el aprendizaje, en la atención e incluso las relaciones humanas. Al recibir el estímulo externo, produce una descarga eléctrica que va aumentando poco a poco, llegando a cierto nivel de disparo. Potencial de acción que circula por el axón hasta el final de la neurona. A los llamados terminales sinápticos, una vez allí, el neurotransmisor se libera al espacio sináptico a través de esos terminales. Y una imagen de la neurona. Este espacio de unos 30 nanómetros es la base de la neurociencia hasta el descubrimiento de don Santiago Ramón. Se creía que las neuronas eran una maraña de hilos, sin embargo, él reveló que estaban separadas por ese espacio muy pequeño, pero fundamental en las emociones, la conducta, la cognición, el estado de ánimo, esa molécula, el neurotransmisor. Una vez en el espacio se une con el receptor de la siguiente neurona. Esa unión se denomina sinapsis. Cuando la neurona receptora
Interpreta el mensaje. Este puede ser estimulación o inhibición. Ambas funciones son importantes para el cerebro. Funciona adecuadamente. Cada decisión, cada pensamiento, cada actividad genera torrentes de neurotransmisores en milisegundos. Vesícula sináptica. Existen unos 60 tipos de neurotransmisores y cada uno tiene un cometido. Todos ellos cuentan con una estructura química específica señalada para acoplarse a determinados receptores. Según el mensaje de la neurona quiera enviar, esta decide liberar un neurotransmisor u otro. Los neurotransmisores actúan como mensajeros químicos enviando señales entre neuronas. Probablemente conozcas o te resulten familiares algunos neurotransmisores como la adrenalina, la serotonina, las endorfinas, el GABA, la dopamina, el glutamato. En mis libros anteriores traté ampliamente sobre dos de ellos, el cortisol y la oxitocina, ambas hormonas también neurotransmisores, y en este voy a desarrollar el funcionamiento de la dopamina. La dopamina, una molécula vital para la supervivencia. Se denominó dopamina porque deriva del aminoácido tiroxina y su precursor sintético, la L-dopa. Fue descubierta a finales de los años de los 50 por dos investigadores que llegaron a ella de forma independiente, Arvid Carson y Kathleen Mottau. Ya hemos dicho lo que es la sinapsis, la manera en que los impulsos nerviosos viajan por las rutas neuronales. Esa comunicación es fundamental, entre otras cosas, para el aprendizaje y la memoria. Hablemos de esto, del espacio sináptico. Las próximas páginas del momento quiero que entiendas que los niveles de dopamina en estos espacios interneurales van a ser determinantes para la conducta, las emociones y el desarrollo de adicciones. Pero vayamos despacio. Por ahora solo me interesa que te quedes con el concepto sencillo. La sinapsis comunican unas neuronas con otras a través de los mensajeros, los neurotransmisores. Quédate con eso. El mensaje se transmite a través de redes de comunicación, diferentes áreas cerebrales, neuronas para explicar los hábitos, las rutinas, las adicciones, el sistema de recompensa, la dopamina, se produce principalmente en el área tegmental ventral y en la sustancia negra del cerebro. Cuando llega el estímulo placentero o anticipación del placer, determinadas neuronas sueltan dopamina, que se unen a los receptores específicos postsinápticos y surge la actividad neuronal. Esta dopamina se libera en el circuito de recompensa del cerebro y se queda en la sinapsis unos 50 microsegundos antes de ser reciclada por el transportador de dopamina. En casos de estímulos normales, estos receptores, que son numerosos, aprovechan ese chispazo que llega de disfrute avisando: atento, viene algo bueno. Una imagen de la dopamina, receptores. La dopamina es una hormona muy importante en la conducta humana diaria e incluso para nuestras supervivencias como especies. El neurotransmisor que se encarga del placer, pero que en niveles inadecuados provoca infelicidad y sensación de vacío. También está presente la ilusión y en la motivación nos ayuda a arrancar, a alcanzar las metas marcadas. Influye poderosamente en el estado de ánimo y está muy relacionada con el sistema de recompensa de la forma de los hábitos. Durante muchos años se pensó que el placer
dependía únicamente de la dopamina. Hoy en día sabemos que no es así. Es algo complejo, pero al ser su principal componente nos centraremos en esta hormona. Quiero aclarar una cosa. La dopamina se libera no solo a través del objeto o estímulo placentero, sino simplemente con imaginarlo. Esto es clave para entender cómo funciona la mente. He insistido en muchas ocasiones la idea de que la mente y el cuerpo no distinguen lo real de lo imaginario. Así funciona también lo concerniente a la dopamina. Fantasear con una escena familiar, con la relación sexual de esta noche, con la compra de unos zapatos, con el concierto que tengo en unos días, con el partido de fútbol que voy a disfrutar con amigos. Todo ello provoca liberación de dopamina antes de que eso que deseamos y esperamos ocurra. La dopamina se encarga no solo de placer, sino también del deseo de experimentar. Es un motivante que nos impulsa a actuar para conseguir objetos planteados. Por otro lado, tiene un papel fundamental en el sistema de recompensa. Esto es esencial para comprender qué se está sucediendo en tu estado de ánimo y en tu sistema de gratificación. Vivimos en el área de la gratificación instantánea. Recibimos estímulos, placeres, sensaciones dopaminérgicas en cualquier hora del día. Esta lluvia fina pero constante de emociones, caprichos y sensaciones está modificando la forma de disfrutar y experimentar el dolor, de relacionarnos y de relajarnos. Voy a hablarte de pantallas, drogas, alimentación y actividades y conductas dopaminérgicas. Es importante aclarar que las drogas, los alimentos que consumimos no introducen dopamina en el organismo. No nos comemos la dopamina, sino que esas acciones activan su liberación en el sistema de recompensa del cerebro. Veamos brevemente situaciones y estímulos que liberan esta hormona. El placer y las recompensas naturales. La comida, la vida social, las relaciones sexuales y, en general, al realizar actividades que generan sensación de bienestar. El deporte. Seguro que lo has sentido en más de una ocasión tras un partido de tenis, una tarde en el gimnasio, un maratón, una competición de fútbol. Te encuentras en un estado de euforia al final del libro, en las rutinas vitamínicas, hablaré de sus efectos. La novedad. La dopamina está muy relacionada con el sistema de recompensa variable. Gran parte del poder adictivo de TikTok, Instagram o el porno se centra en la novedad constante, en la necesidad de experimentar y observar a través de las pantallas cosas nuevas, cada vez más emocionantes e intensas. Sorpresa. Todo aquello que es inesperado. Por ejemplo, si te llaman para ofrecerte un ascenso, el bonus, la propina que recibes mayor de lo que esperabas, si te ponen una mejor nota en el examen, vas a tu médico contra todo pronóstico. Esta es la clave. Te comunican que estás mejor de lo que parecía por los análisis. Alcanzar objetivos. Pueden diferentes parcelas de la vida, desde aprobar una posición, conseguir poder, perder peso, terminar la tesis laboral, hasta cumplir alguna meta que te hayas propuesto. Las drogas, este es el componente más peligroso, dañino de la dopamina. No solo se libera ante estímulos propios de la vida, también al consumir estupefacientes u otras sustancias, tabaco, alcohol, marihuana, cocaína, anfetamina, fentanilo. Cualquiera de ellas provoca un aumento de la dopamina en el cerebro cuando la activación es demasiado intensa, rápida. El poder se incrementa y llega la adicción.
Llegados a este punto, quiero presentarle a la doctora Ana Limp, psiquiatra y especialista en adicciones en la Facultad de Medicina de la Universidad de Stanford. Ha participado en varios documentos sobre estos temas, entre otros el conocido El dilema de las redes sociales, y también autora de un libro muy recomendable, Generación Dopamina, donde trata las adicciones. En sus páginas expone un cuadro con los niveles de liberación de dopamina, extraído de varios experimentos realizados con ratas. Recuerdo a él para darte una idea de cómo fluye según las conductas y adicciones. Para entenderlo, mejor pongo un ejemplo. Una rata que consume cocaína incrementa su liberación basal de dopamina cerebral a un 225%. Chocolate 55, sexo 100, nicotina 150, heroína 200, cocaína 250, anfetamina 1000. 1.00%, pues. El sistema de recompensa. Para avanzar en la comprensión del funcionamiento de esta hormona necesitamos un concepto esencial para el sistema de gratificación. Esta neurotransmisión estimula el circuito de recompensa. Susurrándote, esto plantea bien o pinta bien. Hormona de la felicidad, satisfacción o plenitud en términos más amplios. Y te dice, esto pinta muy bien, pero lo disfruto una vez y lo necesito. Necesito más y no necesito más. Este matiz es muy importante, ya que si tuviéramos que identificar una sustancia cerebral encargada del equilibrio interior y el estado de ánimo, esta sería la serotonina. Placer, dopamina, plenitud, estado de ánimo adecuado, serotonina. El sistema de recompensa es necesario. Si no recibiéramos ciertos incentivos en el día a día, no nos levantaríamos de la cama. Lo hacemos para ir a trabajar, para ver nuestra familia, para alimentarnos, para que nos paguen, para aprender el instituto o la universidad. Es decir, algo que nos estimula de alguna manera. Se ha realizado experimentando en animales transgénicos, modificados genéticamente, a los que se alteraba o incluso privaba su sistema de gratificación. El resultado era que morían, pues no tenían una razón por la que vivir. Necesitamos el circuito de recompensa para la supervivencia. Los hábitos y las rutinas. Al recibir un estímulo externo, percibido a través de los sentidos, a este puede generar una respuesta que en ocasiones estaría condicionado por nuestros hábitos, las conductas que ya hemos repetido muchas veces en este mismo estímulo. Te doy un ejemplo. Si cuando llegas a casa, cansado después de trabajar, abres una cerveza y te tomas unas papas fritas, acción que por supuesto te alivia y libera dopamina. Tu cerebro a lo largo del día quería sentir esa sensación. La reiteración de esa conducta unida al placer que experimentas harían que tu mente quiera revivir esa impresión siempre. Si estás saliendo del trabajo tarde, tu cerebro, ante el deseo de tener esa sensación placentera, empezará a liberar dopamina. La dopamina consolida esa conexión neuronal que intensifica las ganas de repetir esa conducta en el futuro, y ese bucle se retroalimenta. Cuando más lo reitere, más necesitaré sentir y repetir el hábito. Poco a poco se irá forjando una carretera neuronal, conexión vinculada a esa emoción o conducta concreta, y se hace hábito dopaminérgico. ¿Cómo interviene el circuito de recompensa en el cerebro? Ya sabes que cuando hay placer o deseo de placer se libera dopamina en el sistema de recompensa a través de la aura tegmental ventral.
que envía su mensaje a otras zonas del cerebro: amígdala, hipocampo, núcleo accumbens, corteza prefrontal. Veamos otro ejemplo. Fíjate en los actores neurológicos que participan en cada instante. Sales de trabajar, al volver pasas por una pastelería cerca de casa, entras y compras un pastel, un helado, un sándwich, se produce lo siguiente. La amígdala, la responsable de sentir hambre, ansiedad, miedo. El hipocampo guarda la información, memoriza. Me he comido la magdalena, estaba rica, la he tomado con un café. La neurotensina es la encargada de que el cerebro almacene los recuerdos en el departamento positivo o negativo. A través de este neuropéptido, el cerebro es capaz de asignar un valor emocional a la información. Se la compara al maquinista del tren que transporta esas experiencias hacia la selva de lo complicado, hacia la isla paradisiaca del bienestar. La corteza prefrontal piensa, analiza, ejerciendo de contrapeso el sentido. El sitio está bien, no me vale la pena engordar, por esto es mejor que vaya al gimnasio, estas más ricas, las magdalenas caseras de mi madre. Después de repasar cada uno, mira ahora los pasos que la mente da para que entienda su funcionamiento. Estímulo, señal, ganas, conducta, que es la respuesta, recompensa, es la consecuencia, post-recompensa. Y te pongo varios casos. Estímulo 1. Estoy saturado de trabajar. 2. Ganas. Tengo ganas de sentirme bien y con claridad de ideas. 3. Conducta. Me marcho al gimnasio. 4. Recompensa. Libero dopamina endógena buena. 5. Recompensa. Me encuentro mejor, más conectado, menos saturado. 6. Otra vez el número 1. Estímulo. Llegó un viernes a casa y me siento solo. 2. Ganas. Tengo ganas de estar con alguien y compartir. En la noche se me empieza a liberar dopamina. 3. Conducta. Me descargo Tinder, comienzo a chatear más y más dopamina, hay novedades, gente nueva, 2 conversaciones abiertas, interesantes. 4. Recompensa. Me invita a su casa para tomar una copa, ¿qué pasará algo más? ¿Cómo sucederá? Más novedad, más incertidumbre y ganas. Allí voy, mantengo relaciones sexuales. 5. Post-recompensa. Al día siguiente me dice que no ha significado nada, que espera que me vaya bien, vuelvo a casa, sensación de vacío, de tristeza, ¿ha valido la pena? O bien me siento a gusto, ya que cuando me siento solo puedo encontrar a alguien con quien pasar el rato. Ejemplo. Estímulo. Me llama mi jefe y me dice que me bajará el sueldo porque no cumplo con los objetivos. Sensación de desamparo, tristeza, miedo. No puedo perder el trabajo. 2. Ganas. Tengo ganas de sentir algo positivo, pero me he quedado sola en la oficina llorando con ansiedad. 3. Conducta. Me meto globo, pido comida rápida, novedad, dopamina, busco algo que tenga sal y azúcar. Es una respuesta instintiva en ese momento. Cerebro que no pide judías verdes ni brócoli, me pide una subida de dopamina para aliviar esa sensación de miedo e incertidumbre. 4. Recompensa. Me llega una hamburguesa con patatas, helado de postre con brownie, bebida azucarada, me la tomo todo, se libera mucha dopamina. Post recompensa, bajón anímico, me duele la tripa, me siento hinchada, más triste, se me inflama más el cuerpo, no soy consciente de lo que me está sucediendo en el cuerpo, no soy consciente de lo que me está sucediendo en mi organismo, pero algo está pasando en mi voz interior, me marcho, me machaco más. Ahora, si el estímulo me siento solo, con ansiedad, triste, angustiado, con hambre, etc., es frecuente,
y lo trato de siempre con las mismas recompensas. Se genera un hábito mediante cambios neuroquímicos. Voy acostumbrando al organismo, a la mente, a recompensas fuertes que se repiten esos estímulos en el cerebro y querrá repetirlos. Dopamina, 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 dopamina. Circuito de recompensa en el cerebro. Emoción. Soledad. Vía de escape, Tinder. Estrés, vía de escape, comida rápida. Cansancio, saturación, vía de escape, cerveza con patatas. La dopamina es la responsable de consolidar, reforzar las conexiones neuronales que nos lleva a repetir conductas en el futuro. Nuestra atención está muy condicionada por la suma de todas las recompensas que vamos experimentando a lo largo de la vida. El cerebro recuerda lo que le calma. Te presento uno de los conceptos más importantes del libro. El cerebro recuerda lo que te calmó. La mente tiene una memoria prodigiosa para saber cuáles son las sensaciones que te alivian, que te quitan tensión o que puntualmente te alegran. Quiero que pienses en tus hábitos, rutinas, qué conductas y recompensas traes a tu cabeza, a tu cuerpo, cuando te ves envuelto en emociones que no puedes gestionar. El cerebro te relaciona y asocia en el tiempo el estímulo con la recompensa posterior, y esto impacta de manera directa a las neuronas dopaminérgicas. Las dendritas crecen en respuesta a la recompensa. Con mucha liberación de dopamina, esa plasticidad se estudia en la neurociencia de las adicciones. Es un proceso muy importante porque los cambios de la neurona perduran años después de haber dejado una droga o el comportamiento adictivo. Se cree que algunas sustancias como la cocaína, los opioides, los cannabis, el alcohol pueden modificar el cerebro para siempre. Eso explica por qué pacientes que han pasado décadas sin consumir recaen de un día y vuelven a hacerlo de forma compulsiva. Es como si el cerebro de estos sujetos se hubiera quedado tocado, e incluso el simple recuerdo de lo que fue reabierta las puertas de la adicción. Esa es una razón por la que no debes tontear ni una sola vez si estás dejando. Por ejemplo, el tabaco. Si te ves envuelto en un hábito negativo y pretendes liberarte de él, necesitas analizar el estímulo o señal que lo desencadena y observar la recompensa que la da al cerebro cuando pasas por esos momentos. Sé sincero contigo mismo. Muchas de tus rutinas las tienes incluidas en tu día a día sin darte cuenta desde hace mucho tiempo. Observa cuáles son esos hábitos que potencian tu ansiedad, mal humor o irritabilidad. Durante la observación, tu mente se revelará con excusas. No pasa nada, acepta la resistencia al cambio como parte del punto de reflexión en tu vida. Al final del libro desarrollaremos mecanismos para ayudarte a salir de estos hábitos negativos y generar lo que me gusta llamar rutinas vitamínicas. Te cuento algo que me sucede a mí. Me apasiona el chocolate de todas sus vertientes, texturas, mezclas. Durante el embarazo de mi segundo hijo me prohibieron dulce y solo podía tomar negro con más del 80% de cacao. Al principio no me gustaba, pero al ser el único que me permitían, acabó por encantarme. Tengo muy identificado cuando lo quiero por placer, cuando por vía de escape o cuando es por terminar una comida con mi onza, aunque suele ser más de una. Me chiflan las palmeras de chocolate, de mortata, de tajuña. De vez en cuando me escapo para visitar las pasteleras y llevarme una cajita. Veamos qué sucede en mi cerebro cada vez que entro en la tienda. Ahora, en frío, soy capaz de analizarlo.
pero en ese momento no tengo tanta conciencia. Entro a la pastelería, Loli de la torre, de la dueña, me saluda, me da un abrazo, veo los mostrador, las palmeritas de chocolate, las glaseadas recién horneadas, y empieza a activarse la dopamina en el cerebro. Va a llegar algo rico al paladar de mis dulces preferidos. Se pone en marcha el circuito de recompensa. En este instante, la amígdala cerebral, el centro de las emociones, se alegra ante la posibilidad de lo que le está por llegar. El hipocampo, la zona de la memoria, recuerda las veces que he estado allí y ha tomado esas palmeritas deliciosas. La corteza prefrontal va calibrando el momento según mi fuerza de voluntad. Déjame que me adelante. Aquí un concepto fundamental que trataré después, pero crucial para entender muchos temas de la mente: la batería mental. Es una energía que tenemos para gestionar los impulsos según el cansancio, la saturación y el estado de ánimo o fuerza de voluntad de un determinado momento. No debes. Acabas de desayunar, vas a comer un poco rato, vas con los niños. Si tomas, ellos también querrán. Si comes una, te costará no tomarte 2 o 3. La corteza prefrontal nos ayuda a gestionar los impulsos, planifica, porque ve a largo plazo. Volveremos más adelante a ella para entender su funcionamiento. Si cada vez que entro en la pastelería me tomo la palmerita, la palmera, en mi cerebro se asocia mi presencia ahí con probarlas. Si yo empiezo a tomarla, se activa el núcleo accumbens, que me recuerda lo muchísimo que me gusta y me muestra de forma intensa y obsesiva el resto de las palmeritas para comerme otra. Se libera mucha dopamina, siento placer y por eso me cuesta frenar. Seguramente esa activación del núcleo accumbens te ha sucedido al ingerir alguna comida procesada con abundantes hidratos de carbono y con mucho azúcar o mucha sal. De hecho, el azúcar y la sal son 2 de los ingredientes más comunes y prácticamente cualquier alimento que compres en un supermercado. La dopamina es la sustancia que hace que nos relacionemos en el estado de ánimo con la conducta y la recompensa buscada. No soportamos el aburrimiento y el estrés. Si hay algo que influye y altera el sistema de recompensa, además de los hábitos, es el estrés. Hemos acostumbrado al cerebro que ante la mínima sensación de angustia, de ansiedad, de tensión interna, activa un mecanismo fácil como vía de escape. Cuando cogemos el móvil, cada vez que estamos aburridos o estresados, pues regularmente, nuestra carrera se ha consolidado con estas 2 emociones, el aburrimiento y el estrés. Ambas tienen que ser eliminadas en cuanto aparecen, y la dopamina de la pantalla tiene la capacidad de aliviar en cuestión de segundos. Quizá me hayas escuchado decir en algunas ocasiones que tener constantemente el teléfono en la mano es como llevar un minibar a cuestas. Cada vez que te sientes mal, raro, incómodo o un chupito, el cerebro funciona con el mecanismo use it or lose it. O lo usas o lo pierdes. Cuando más se utiliza una zona de cerebral, más se potencia y las conexiones neuronales aumentan. En cambio, cuando dejas de emplearla, esa zona baja de intensidad. Y si cada vez que sientes tensión facilitas el cerebro dopamina a través de la pantalla, el alcohol, las drogas, vas a desarrollar una baja tolerancia a la frustración. El cerebro perderá la capacidad de gestionar el sufrimiento por vías normales, puesto que lo habrás habituado a recurrir chutes dopaminérgicos para escapar de lo negativo sin afrontarlo. Ese recurrir a conductas adictivas tendrá también otra consecuencia negativa, una necesidad cada vez más mayor de emociones y sustancias intensas, puesto que le habrás habituado y vuelto sensible
a las más suaves. Si ante cualquier atisbo de aburrimiento huyes de él con la pantalla, evitas activar el flow, el aburrimiento sano, tu divagación mental o la capacidad de contemplar. Aunque te parezca contradictorio, pronto entenderás la razón por la que aprenderás a aburrirte. Puede ser una gran herramienta para mejorar las capacidades cognitivas. Cuidado con los cazarrecompensas. Se ha descubierto que en las personas que viven en relativa paz y con una buena autoestima, las concentraciones de dopamina basal y en la amígdala son bajas, a diferencia de las que sufren mucho estrés o miedo, con tendencia a niveles más elevados de dopamina. Esta hormona, por lo tanto, está involucrada en muchos temas de desarrollo, placer, sexualidad, alimentación y, como no, educación. En esta sesión hablé a Paloma acerca del circuito de gratificación en niños. Lo leemos. Paloma era incapaz de gestionar el conflicto y la tensión en casa. El Paz, persona altamente sensible y no soportaba ver sufrir a sus hijos. Su padre fue muy duro con ella y se crió en un ambiente exigente sin apenas afecto. No quería replicar ese modelo. Recuerda que cuando era pequeña, muchos momentos acudía a sus padres a pedirles cualquier cosa, afecto, cariño, celebrar el cumpleaños de sus amigas, pero la respuesta siempre era negativa. Tienes que hacerte fuerte, no queremos una hija consentida. Como consecuencia, Paloma arrastraba una herida y desde que fue madre, como reacción ante todo lo que sufrió, intentó cubrir esas necesidades de sus hijos desde críos. Hace 2 años su marido fue infiel y su matrimonio se rompió, lo que le hizo sufrir enormemente, como no quería que los niños detectaran su vulnerabilidad. Les cubrió de atenciones, cualquier capricho era satisfecho. Toda mi clase tiene cromos de Pokémon. Paloma salía a buscarlos, no me gusta la verdura, hacía patatas fritas, no quiero ir al fútbol, lo recogía antes del colegio. Álvaro, uno de sus hijos, comenzó a bajar las calificaciones y, para animarle, le dijo que si sacaba más de una notable, le daba 5 euros. Ahora solo estudia porque con ese dinero que ahorraba se iba al supermercado cerca de su casa para darse cualquier capricho. Un día Paloma reconoció que su hijo era un consentido y que se había convertido en un tirano. Ayer fue su cumpleaños y me dijo que la comida no estaba rica y que había pocos regalos. En esa sesión hablé de Paloma acerca del circuito de gratificación en los niños. Álvaro tenía su sistema de recompensa alterado. Necesitaba picos de dopamina en todas horas de cualquier estado de malestar. Lo quería paliar con alguna sensación, regalo, comida o dinero que liberará su dopamina. En la educación es muy importante y nada fácil intentar que los niños vayan diseñando este sistema, no solo basado en premios o castigos, sino porque van interiorizando lo que está bien y mal. Soy consciente, y más siendo madre de 4 niños, que en muchas ocasiones es casi imposible, pero al menos debemos tener claro que lo que funciona para sus cerebros y luego ir adaptándonos lo mejor que podemos según sus personalidades, circunstancias y necesidades. No niego que existen pocas en la vida de un niño en las que los castigos no son necesarios o en las que los premios pueden ser una arma que nos premia sacar de los pequeños del bucle negativo o en el que se encuentra. El problema es adoptar esa conducta binaria, premio-castigo, como sistema educativo por defecto, porque los convertimos en unos cazarrecompensas sin responsabilidad.
vivir sin sufrir. El dolor ha estado muy presente en la cultura desde que el hombre es hombre. En las películas nos sorprendemos al ver imágenes que nuestros ojos miran de hoy. Parece una barbarie. ¿Cuántas veces visualizamos esas escenas recreadas en tiempos pasados y nos resultan increíbles las condiciones en las que se vivía? En pleno siglo XXI hemos cambiado nuestra tolerancia al dolor. Queremos creer que cualquier asunto susceptible de generarlo o sufrirlo debe tener solución. Nos cuesta entender y aceptar que el dolor forma parte de la vida. No podemos huir constantemente de él porque el sufrimiento será simplemente una realidad. El origen del dolor puede ser externo o tener razones endógenas. En estas últimas influyen la personalidad, las heridas psicológicas, de manera en la que afrontamos el conflicto y las decisiones que tomamos. Es cierto que en la actualidad huir de él es relativamente sencillo. Vivimos en un mundo en el que muchos tenemos un acceso fácil e ilimitado al placer instantáneo en múltiples variantes. Por muy puntual e insustancial que sea, ese pico de dopamina nos hace disfrutar por un periodo corto de tiempo y nos abstrae de los problemas reales. Pero cuanto más explosiva sea la subida, más vertical será la caída. Y concluido el efecto dopaminérgico, acabamos confrontándolo el mismo problema al que hemos añadido la sensación de vacío y quizá la semilla de una adicción. Una sociedad adicta al placer, y con adicta me refiero a que consume productos dopaminérgicos de modo constante, inconsciente e ilimitado, tendrá serias dificultades para gestionar el dolor, el sufrimiento o el malestar en nuestro entorno. Desde la publicidad, las redes sociales nos llega un mensaje: consume este producto y serás más feliz. Pero el organismo no funciona así. Cuanto más estimulas la dopamina, más difícil te resultará llegar a conseguir la ansiada felicidad. Al contrario, te provocará una búsqueda constante de placeres, a diferencia de lo que podría generar la serotonina. Todas esas realidades negativas nos van a afectar tarde o temprano. Cuando lleguen a huir de ellas recurriendo a satisfacciones puntuales y además cada vez más adictivas, no será la solución. La táctica del avestruz no ha dado buenos resultados desde el punto de vista evolutivo. La tristeza, la tensión interna, la angustia, la incertidumbre, el miedo son inevitables. En muchas ocasiones, puntos de inflexión que, si se superan, nos pueden hacer creer como personas. No existen los tratamientos instantáneos o infalibles. No nos vamos a curar de todo el dolor en minutos. Lo que cura de verdad requiere tiempo y, en lo psicológico, espacio para el silencio, para entender que el organismo necesita reposo para recuperarse. De alguna forma todos vamos por la vida huyendo de cualquier tipo de malestar. Sin embargo, la realidad es tosuda. El dolor existe. En ocasiones es ineludible y conviene mirarlo a la cara, analizarlo para ver qué información nos proporciona. Surge en respuesta a algo y es un indicador que nos avisa de que algo no funciona correctamente. Si huimos a toda velocidad de cualquier molestia o dolor, incluso el psicológico, si los aplacamos y enterramos sin estudiarlos antes, estaremos volando a ciegas, prescindiendo de un mecanismo fisiológico que nos puede proporcionar información esencial sobre el estado del cuerpo. El placer y dolor, dos caras de la misma moneda.
Durante mi residencia acudí a una conferencia en Londres sobre redes neuronales que conectaban el dolor y el placer. Me impresionó mucho, pero no ha sido hasta ahora cuando he sido capaz de comprender el impacto tan importante que esto tiene en nuestra salud física y psicológica. El organismo busca constantemente alcanzar una armonía interior gracias a complejos sistemas de control y de autorregulación. Presión arterial, temperatura, balance de pH, glucosa, oxígeno, proteínas o electrolitos. A esto se le denomina homeostasis. Si el organismo se encuentra en equilibrio, cualquier intento de modificación genera una resistencia, y esto sucede inconscientemente e involuntariamente por parte de la persona en cuestión. Al alterarse alguna condición interna, el cuerpo envía una señal para relacionar frente a ese cambio y volver al equilibrio natural, que es cuando se funciona de forma más optimizada. Existen 3 factores necesarios en este proceso. 1. El receptor. El sensor que percibe los cambios y modificaciones que se producen en algún parámetro del cuerpo. El centro de control. Puede ser el sistema de glucosa, de sodio, potasio, del pH o de la temperatura. El efector. El órgano o la glándula que genera la reacción contraria a la percibida por el receptor para así mantener la situación anterior al estímulo o cambio. Este sistema de autorregulación existe también en la esfera de la dopamina y el placer. ¿Con qué se regula el exceso de placer? ¿Con qué se regula el exceso de placer? ¿Cuál es la reacción fisiológica que se genera para contrarrestar ese exceso? El dolor. Cuando le intentaba explicar este concepto a mi marido, se me ocurrió un símil que quizá pueda ayudarte a ti también a comprenderlo mejor. Le comparaba el equilibrio del placer-dolor con una cuerda. La clave es saber que el organismo busca que esa cuerda tenga estabilidad, esté centrada. Por lo tanto, el dolor como el placer no deben alejarse demasiado de los extremos. Pongamos un ejemplo. En un momento determinado sentimos un intenso placer que libera una gran cantidad de dopamina, una escena abundante con amigos, mucho alcohol. Al experimentar todos esos placeres combinados, la P tira con fuerza hacia su lado, pero el organismo quiere evitar a toda costa ese desequilibrio y para ello empieza a segregar sustancias del dolor, pequeñas D, que tiran hacia el lado contrario de la D para centrar la cuerda. P y dolor. Cuanto más placer, más sensibilidad al dolor. El dolor surge para recuperar el equilibrio. Tras un exceso de placer, necesitamos sentir dolor y placer para tener mente y cuerpo en armonía. Un apunte sobre la cuerda. No todos nacemos con la misma capacidad de buscar el equilibrio y encontrarlo. La genética influye. Vamos avanzando en comprender cómo funciona el organismo. No solo es necesario tener ciertas nociones de fisiología y medicina. Aquí la antropología es fundamental. La evolución, el ser humano ha estado muy ligada a evitar el dolor y acercarnos al placer. Nuestra fisiología tiene un diseño inteligente, un sentido. No se creó por azar. El organismo posee circuitos muy perfeccionados con una finalidad. Encontramos placer en actividades relacionadas con la sexualidad, reproducción, sin la cual habríamos fracasado como especie. Y la nutrición, alimentación, la bebida, ambos necesarios para la supervivencia. El circuito del placer ha sido de ayuda a lo largo de la historia para sobrevivir en épocas de escasez.
en las que resultaba difícil de conseguir comida, guerras, pandemias, sequías, ha sido una constante evolución humana a la carrera por mitigar el dolor y proporcionarnos placer. Actualmente la medicina, la farmacología, la química y la tecnología han logrado en gran parte ese objetivo, cada vez más sencillo es esquivar el dolor y acceder a actividades o estímulos placenteros. El cerebro se adapta progresivamente para vivir en ese mundo de sobreabundancia de placeres instantáneos. Las redes neuronales del placer, del dolor, se encuentran íntimamente relacionadas con nuestros instintos de supervivencia. Explica por qué es fundamental sentir placer y dolor de forma intensa para poder sobrevivir. La intensidad del placer es fácil de comprender y ninguno se nos escapa. Del mismo modo, el dolor tiene que activarse con fuerza. Por ejemplo, para que así seamos capaces de prescribir el peligro y huir. Si tu pie se pincha, algo que duele, hay que salir corriendo para sacar el pie de ahí. Si bebes agua ardiendo, los receptores de la lengua o de la garganta reaccionan con fuerza para evitar que te abraces. Y como se activa ese dolor, cuando llega la señal de las vías del dolor detectan el malestar y en ese momento segregan neurotransmisores para mitigarlo. Esto funciona gracias a que existen opioides endógenos, endorfinas, encefalinas, dinorfinas, que alivian esa molestia. Asimismo, el tiempo, al activarse el dolor, el cerebro envía un mensaje al organismo para que se luche o se aleje del peligro. El dolor y el placer nos ayudan a detectar posibles amenazas o bien satisfacer una necesidad. Voy a explicarte a este concepto de placer-dolor con un término cuyo origen se remonta al siglo que será 19 y que tenía que ver con la percepción visual. Seguro te ha sucedido en alguna ocasión, estás mirando de forma intensa algo de color verde, cambias la vista hacia una pared o superficie blanca y ves algo percibido a una mancha roja. En este hecho fue descrito por el fisiólogo alemán Eduard Herning. En el 78, Richard Salomon John Corby denominado a esta teoría como proceso oponente, para poder aplicada en otros aspectos de la vida, a otras emociones o motivaciones. Uno ingiere una droga y ello provoca sensación de alegría y felicidad, euforia y cierta desinhibición. ¿Qué sucede al cabo de unos instantes o de unas horas? Surge el dolor de la cabeza, el malestar de las náuseas, la tristeza, la ansiedad. Una comida copiosa en un restaurante de comida rápida con bebidas gaseosas, patatas, postre endulcorado. Después de no mucho tiempo, será inevitable un bajón anímico, probablemente acompañado de ardor de estómago y una incómoda sensación de saciedad, y a veces serás más consciente y otros menos, pero si te observas en ese tipo de ocasiones notarás en ese proceso oponente. Cuanto más intenso y postural sea el placer, más rápido o peor será el bajón o el malestar posterior. Siguiendo el ejemplo de la cuerda, el placer libera dopamina y ésta se lanza hacia la P. Pero en mi interior, mi organismo, mi mente están en constante búsqueda de equilibrio. Entonces, de dolor, tira y va en busca de refuerzos para equilibrar la cuerda. Es decir, con el consumo de constantes de una droga o sustancias dopaminérgica, la cuerda se inclina hacia el dolor. Si estás enganchado al porno, las primeras semanas habrá un gran aporte de dopamina, cuerda tirando hacia el placer.
Si los meses siguientes repites el mismo contenido, no hay novedad, pero sí activación de dopamina. No tendrás la misma sensación que al inicio, más bien terminarás con sensación de bajón y cierto malestar. Querrás revivir la emoción que sentiste al ver los primeros videos. La mente recuerda lo que le hizo sentir bien, pero no serás capaz y por ello tu cerebro te pedirá novedades. Buscarás maneras diferentes de ingerir la misma droga, notando una intensidad similar a la primera vez. Al vivir enganchado al placer dopaminérgico malo de la forma crónica, la sensibilidad al dolor se modifica. El momento en el que aparece el estímulo, neurotransmisores realizan su función. Al cabo de un tiempo surge la reacción antagónica oponente, que puede prolongarse aunque el estímulo inicial ya haya desaparecido. Ello es debido a dos factores. Uno, empieza a discriminar el primer estímulo. Siguiente, comienza a sugerir ese proceso oponente para lograr el equilibrio. Un ejemplo, te tomas un gin tonic, el alcohol que te llena de una sensación positiva de alegría, relajación, desinhibición y mayor sociabilidad. Pasadas unas horas aparece la sensación de bajón, dolor de cabeza o malestar. Otro ejemplo, las papas fritas de bolsa. ¿Quién no ha dicho en alguna ocasión, es mejor no abrir la bolsa? Es casi imposible tener un bol de patatas delante y tomar solo una. Las primeras está deliciosa. El placer es inmenso. Los siguientes no generan el mismo, pero no puedes dejar de tomarlas. Un ejemplo más. Te fumas el primer cigarrillo, quizás sea placentero, pero en muchas ocasiones se combina con tos, malestar, mareo, náuseas. En este contacto no existe la adicción. El proceso oponente no será grande. Cuando una persona lleva años fumando, no lo puede dejarlo. Si un día intenta hacerlo, de la noche a la mañana, el proceso oponente será fuerte y le generará un malestar importante. Cuanto más tiempo se ha consumido una droga, más dura el efecto oponente al dejar de tomarla. Un día, unas horas o unas semanas, varía según el tiempo que se ha estado enganchado a la droga. Por ello, las terapias enfocadas a dejar de una adicción pueden ser radicales, dejarlo de golpe o paulatinas, poco a poco alternándola con un fármaco que ayude a reducir la necesidad de consumir. Correteros neuronales. Te dije al principio del capítulo que hablamos de esto y había llegado el momento. Me gustaría explicarte el símil de las carreteras y la dopamina. Creo que puede ser una manera interesante para entender mejor los hábitos y las adicciones. La mente va consolidando sus vías, sus caminos, según lo que vamos a experimentando y nos gusta. Nos disgusta, nos genera placer o alivio. Como hemos visto, aquí nacen los hábitos, una zona del cerebro en el cuerpo estriado. Valora las sensaciones y el placer que éstas producen. Es como si apuntaran, si puntuaran y recordaran lo que nos va sucediendo. El impacto que tiene en el sistema de placer y recompensa. ¿Qué tendrá más valor en nuestra escala de placer? Lo que nos libere más dopamina. Tendemos a repetir aquello que nos haya hecho segregar mayor cantidad de esta hormona y esa carretera se irá asentando. Es decir, seremos más susceptibles a recurrir a ella, a ese hábito o actividad. Cuanto más dopamina se
segrega, más ganas tendremos de repetir y perdemos el interés en otras actividades. Tenemos dopaminérgicos que muchas veces son más saludables. Te pongo un ejemplo. Un día te pones a jugar con tus hijos al parchís. Todos los países bien. Hay que comerse al rojo. 6 que son 12. Hay que comerse a papá, que si no gana. No me sale el 5 y sigo con mis fichas en casa. ¿Quién no ha tenido una partida divertida con risas, hasta quizá con algún llanto, pero de gran disfrute familiar? Imagina, por esa carretera circulan 7 bolitas de dopamina. Llega el cumpleaños de uno de tus hijos y su padrino le regaló un Play. Al día siguiente descubren y lo pasan en grande. La carretera, los videojuegos, circulan muchas bolitas, dopamina. Cuando a cabo de unos meses se te ocurre plantear una partida de parchís, tus hijos no quieren, no les apetece. Su mente desea lo nuevo, lo gratificante, y lo otro les resulta completamente aburrido. Camino de dopamina. Vamos a ver un partido de fútbol con amigos. Nos lo pasamos muy bien. Al cabo de unos meses, cada vez que vemos un partido, con ellos apostamos. En ese sistema de recompensa variable genera más dopamina que si realizamos actividad sin apostar. De esta manera, el cerebro nos pide ver fútbol a la vez que apostamos. En la carretera del fútbol con amigos circulan 10 bolitas de dopamina. Si apostamos, circulan 20. Preferimos, por lo tanto, la segunda opción. Damos a nuestros hijos fruta, les gusta, empiezan a comer todas las horas caramelos de sabores, galletas, yogures azucarados. Cada vez quieren menos fruta porque su cerebro prefiere el azúcar sintético. La fruta activa 5 bolitas de dopamina y las chuches y los derivados 15, 20, 30. Por ello, un niño que acostumbra su paladar y su cerebro a lo dulce rechazará mucho más esa manzana, pera, mandarina que ofreces. Si añadimos que ese caramelo viene para animarle o porque está triste, tenemos el combo hecho: emoción, tristeza, recompensa, azúcar. Post recompensa: no quiero fruta para la merienda. Podría seguir con ejemplos similares que nos ayuden a entender el funcionamiento de muchas de las conductas hoy en día. Mantenemos relaciones sexuales con nuestra pareja, nos encanta. Un día nos enganchamos al porno y lo vemos de forma constante. Al cabo de unas semanas o meses, notamos que tenemos menos libido y que disfrutamos menos de las relaciones. De hecho, el porno es una de las principales causas de disfunción sexual de los hombres. Leamos una novela y la disfrutamos. Descubrimos el mundo de las series y alguna de las plataformas se convierte en nuestra mejor amiga. Cada vez nos cuesta más prestar atención a los libros. Antes leíamos y nos deleitábamos con ello, pero ahora no nos llena en absoluto y nos produce desgana. Lectura, serie. A las adicciones o aquello que con gran poder de enganche la suelo llamar ladrones de dopamina. La carretera del porno, de videojuegos, de las series de azúcar, se va haciendo cada vez más ancha, robando la dopamina de las vías más sencillas. A la larga, cuando el consumo se hace crónico, las carreteras pequeñas, las costumbres menos adictivas y más saludables llenan menos, generan apatía y desgana. Y el cerebro solo consigue disfrutar de los hábitos más dopaminérgicos y adictivos. 1 más 1 puede ser más de 2. Rubén, aquí está una historia. Rubén
era un consumidor de cocaína y alcohol. Su relación de pareja se había deteriorado en su trabajo, que había tenido un problema y había perdido la baja de su puesto. El día que le conocí mostraba un gran nerviosismo y se encontraba angustiado. Estoy metido en un bucle del que no sé cómo salir. Comencé a tomar cocaína y de forma esporádica. En la universidad creía que lo tenía controlado. Hasta una noche de la despedida de soltero, mi mejor amigo, nos fuimos a un prostíbulo. Bebí mucho, consumí cocaína, acabé con una chica del local y a la mañana siguiente me sentí muy culpable, pero me dije que no iba a volver a suceder. Desde entonces, siempre que bebo más de los 6 copas necesito cocaína. Es como si mi cerebro me recuerda que con ello disfruto mucho más. Y cuando comienzo, me voy a un club y me meto en alguna web y contrato servicios de una chica. No sé qué hacer, lo dejé durante una temporada, conocí a mi pareja y estoy enamorado de ella. Hace unas semanas, con amigos, celebrando un cumpleaños, recaí. No entiendo qué me pasa, soy un tipo con voluntad, trabajo mucho y me considero una buena persona. El caso de Rubén es lo que yo le domino: 1 más 1 no son 2. El cerebro liga emociones fuertes y la dopamina asocia sensaciones diferentes a la potencia. Hay personas que tienen estímulos encadenados. Una cosa lleva a la otra. A partir de cierto estímulo, la mente poderosamente pide otro y luego otro. Recuerda que mezclando carreteras se potencializa la liberación de dopamina. 1 más 1 no es igual a 2. Alcohol, cocaína, prostitución. Intensidad de consumo, liberación de dopamina. Las personas que desean frenar hábitos tóxicos encadenados necesitan eliminar el primario negativo, la raíz. Rubén intentó dejar la cocaína, pero el alcohol en dosis altas le impulsaba a recaer. Tuvimos que hacer antes de nada un tratamiento de desintoxicación de porque solo suprimiéndolo desde el inicio de su autopista de consumos fue capaz de frenar el hábito tóxico completo. Hasta aquí el capítulo 1. Lo dejamos hasta este lugar. Continuaremos en el siguiente video con el siguiente En el siguiente audio vamos a ver el segundo capítulo, que es más dosis. Relación entre adicciones y patología mental, cambios cerebrales y adicciones en una relación estrecha, la nicotina, la marihuana, las anfetaminas, el alcohol, los opioides y el glutamato. Gracias por acompañarnos, un abrazo y muchas bendiciones. Nos vemos en el siguiente video. Gracias.